Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 26 de febrero del año 2024 con esta obra de Bartolomé de las Casas, brevísima relación de la destrucción del África. Es un opúsculo a continuación de su obra anterior, que era la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y con esto Bartolomé de las Casas nos brinda una perspectiva amplia, tal como en su obra sobre las Indias, de la situación que vivió África con respecto a las grandes potencias con las que se relacionó. Está ahí no solamente España, sino que también Portugal. De hecho, habla bastante en realidad de las gestiones que hizo Portugal, de los movimientos y acciones que hizo sobre África, con nombres, con acontecimientos, hechos. Bartolomé de las Casas nos trata de ilustrar qué pasó con África en el siglo XV y XVI. Sin más dilación, entonces, vamos con este opúsculo. Bueno, capítulo primero, en el cual se contiene el reciente descubrimiento de las islas de Canarias, el primer intento de posesión por el príncipe de la fortuna y la guerra cruel e injusta que Monsieur Juan de Betancourt, para sujetarlas, hizo a los vecinos de ellas, que no le habían hecho ningún daño. Bartolomé de las Casas nos dicen que en primer lugar se debe hablar de los orígenes de las siguientes islas cerca del África. En primer lugar tenemos el promontorio Esperionceras, más conocido como el Cabo de Buena Esperanza, localizado al sur de África. Las Islas Canarias también, el Cabo Verde y los Azores. Una vez identificadas las islas, entonces vamos a verificar su información también. Las Casas, Bartolomé de las Casas, destaca la importancia de buscar la voluntad de Dios antes de emprender cualquier acción, ya que solo se cumplirán los deseos cuando estén alineados con su plan, es decir, el plan de Dios. Se menciona la ansia de los antiguos por explorar el océano y descubrir nuevas tierras, señalando que solo se logrará cuando Dios determine el momento adecuado. Se resalta la maravilla de que, a pesar de la antigüedad de las Islas Canarias y su proximidad a España, no se exploraron hasta tiempos recientes, cuando Dios permitió en todo caso que se conocieran. Este descubrimiento de las islas tiene que ver también con la coronación de Luis de la Cerda por el Papa Clemente VI como el príncipe de la fortuna, mencionado en el nombre del capítulo 1. Una nave francesa o inglesa en su viaje hacia España fue desviada por los vientos
hacia las Islas Canarias, donde luego dio noticias de su descubrimiento al regresar a Francia. Se menciona una referencia de Petrarca sobre una expedición genovesa a las Canarias, donde el Papa Clemente VI nombró a un capitán como rey de las islas. Petrarca especula sobre el significado de un aguacero repentino durante la coronación del rey, interpretándolo como un presagio de la abundancia de lluvias en las islas, sugiriendo dudas sobre el nombre Fortunadas. Se concluye que estas referencias probablemente surgieron después del descubrimiento de las islas por la nada mencionada anteriormente. En el año 1400, durante el reinado de Enrique III de Castilla, un caballero francés llamado Juan de Betancourt propuso conquistar las Islas Canarias, que se creía estaban habitadas por paganos. Después de llegar a Castilla y hacerse vasallo del rey Enrique III, obtuvo el apoyo del monarca y armó una flota. Con esta conquistó por la fuerza Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, sometiendo cruelmente a sus habitantes sin motivo aparente más que su ambición. Este relato se encuentra registrado en las crónicas del historiador portugués Juan de Barros, quien también sugiere que la conquista implicó la muerte de muchos de los seguidores de Betancourt y probablemente una gran cantidad de nativos canarios indefensos. Las casas critican la ceguera de los cristianos, que a pesar de su profesa fe en la ley natural y el Evangelio, no siguen el ejemplo de Jesucristo en traer a los fieles a la fe con mayor amor y paz. Señala que la verdadera enseñanza de Cristo no justifica la conquista y opresión de otros pueblos, sino que promueve la paz y el respeto por la humanidad de todos. Además, argumenta que la idea de conquistar a los infieles, no proviene de Cristo, sino que todo lo contrario va en contra de sus enseñanzas. Juan de Betancourt, de quien habíamos hablado, agotado de recursos, decide regresar a Francia para reponer su fortuna o quedarse definitivamente en las islas. Deja a su sobrino Massiot Betancourt a cargo, quien continúa su labor de conquista, especialmente en la isla de Gomera. Massiot luego se traslada de Madeira, donde se enriquece y gana prestigio gracias al apoyo del infante Enrique de Portugal. Ese es entonces, muchachos, el capítulo 1 de esta brevísima relación de la destrucción de África, que habla sobre, el descubrimiento de las Islas Canarias, la posesión de este príncipe de la fortuna y Juan de Betancourt. Este ya es lo primero que ocurre, ¿no? Vamos con el capítulo 2, que habla, en el cual se corrige la historia del portugués Juan de Barros en lo que dice sobre las Islas de Canarias. Se expone la tiranía de los portugueses en las islas y se resuelve la soberanía de Castillas sobre ellas. Juan de Barros elogia al infante Enrique de Portugal, posiblemente sin conocer toda la verdad o evitando mencionar sus errores. El infante Enrique tenía un fuerte deseo de explorar nuevas tierras, especialmente la costa africana y más allá. Deseaba también el dominio de las Islas Canarias, que estaban estratégicamente ubicadas para sus objetivos. Para lograr esto solicitó repetidamente al rey Juan de Castilla e incluso envió a su hermano el rey Duarte y luego a su sobrino el rey Alonso, junto con su hermano el infante Pedro, para interceder en su nombre. También envió a su confesor, fray Alonso Bello, para pedir al rey que ordenara a Diego de Herrera que le vendieran las islas de La Gomera y El Hierro. Sin embargo, el rey Juan respondió que no podía tomar una decisión tan importante sin consultar con los 3 estados del reino y su consejo, ya que las Islas Canarias estaban bajo la corona de Castilla. Los portugueses, ya sea por orden del infante o del rey de Portugal, o por su propia iniciativa, realizaban incursiones en las Islas Canarias, saqueando tanto a los castellanos como a los nativos canarios. A pesar de las quejas del rey de Castilla, el rey de Portugal no tomaba medidas para detener estos ataques. Ante la imposibilidad de obtener el control de las islas por medios diplomáticos, el infante Enrique decide tomarlas por la fuerza, rompiendo las normas del derecho natural y los acuerdos de paz entre Castilla y Portugal.
En 1424 organiza una gran expedición militar para invadir las islas, bajo el mando de Hernando de Castro, aunque el historiador portugués Juan de Barros intenta justificar las acciones del infante como un acto de servicio a Dios y deseo de cristianizar a los nativos, pero en realidad representa una violación al derecho y paz establecidos. El rey Juan de Castilla, al enterarse de los planes del infante Enrique de Portugal para tomar las Islas Canarias, envió repetidas veces solicitudes al rey Alonso de Portugal, instándolo a detener las incursiones portuguesas y castigar a los responsables. El rey Juan también le recordó al infante Enrique que las islas estaban bajo la soberanía de Castilla y que debía cesar en sus intentos de apoderarse de ellas. Sin embargo, el infante Enrique continuó con sus planes y Massieu Betancourt, al vender sus derechos sobre las islas al infante, cometió traición contra Castilla. La expedición militar liderada por Hernando de Castro no duró mucho en las islas debido a la falta de alimentos y los costos asociados, aunque algunos nativos recibieron el bautismo durante este tiempo. Probablemente lo hicieron por temor más que por convicción religiosa, dada la violencia y el caos que acompañaron la presencia portuguesa en las islas. El rey de Castilla envió cartas al rey de Portugal sobre la usurpación de las Islas Canarias por parte del infante Enrique de Portugal y también sus seguidores, obviamente. El rey de Castilla exigió que el infante y sus seguidores cesaran sus acciones injustas y devolvieran lo robado. También solicitó que se entregaran los culpables para ser juzgados según la ley. El rey de Portugal respondió que no podía tomar medidas contra el infante sin escuchar su versión. Sin embargo, el rey de Castilla argumentó que las Islas Canarias siempre habían estado bajo su soberanía y que el infante y sus seguidores estaban violando la paz jurada entre los dos reinos. Además, se menciona que algunos súbditos del rey de Portugal, incluido un capitán llamado Palencio, atacaron a los vasallos y mercaderes del rey de Castilla en las Islas Canarias y en alta mar. El rey de Castilla exigió la restitución de las propiedades robadas y el castigo de los culpables. En resumen, estas cartas detallan la disputa entre los reyes de Castilla y Portugal por el control de las Islas Canarias y las acciones violentas por parte de Enrique de Portugal y sus seguidores. Capítulo 3, donde se trata del arreglo acerca de la soberanía de las Islas de Canarias, de su mayorazgo y el señorío definitivo de Castilla, y se consideran también los salteamientos inicuos, perversos, tiránicos y detestables que en ellas se hicieron. Las Casas relata la disputa por el control de las Islas Canarias entre los reyes de Castilla y Portugal, así como la sucesión de propiedades y títulos sobre estas islas. Muestra cómo, tras la muerte del rey Juan de Castilla, Enrique IV de Castilla y su posterior matrimonio con Juana, hija del rey Duarte de Portugal, se estableció un acuerdo de paz que concedió el control de las islas a Portugal. Se describe la reclamación de Fernán Peraza sobre las islas, basada en documentos que respaldaban su compra a Guillén de las Casas, quien a su vez las había adquirido del conde de Niebla. Tras la muerte de Peraza, las islas pasaron a su hija, quien las heredó y posteriormente se casó con García de Herrera. La sucesión de propiedades y títulos continuó con el paso de las islas a Guillén Peraza, quien luego se convirtió en conde de las mismas. En las paces entre los reyes católicos de Castilla y el rey Alonso de Portugal, se estableció que las Islas Canarias pertenecían al señorío supremo de Castilla, al igual que la conquista del reino de Granada. Se menciona también que el comercio de Guinea quedó bajo control de Castilla durante la vida de los reyes Alonso y Juan. Sin embargo, el dominio de las Islas Canarias fue disputado repetidamente por Portugal, a pesar de que el señorío supremo siempre fue reconocido como perteneciente a Castilla. Las Casas explica dos narrativas históricas: la historia de Juan de Barros, portugués, y la crónica del rey Juan II de Castilla. La narrativa de Juan de Barros destaca el papel del almirante francés Rubín de Bracamonte, quien solicitó a la reina Catalina de Castilla la conquista de las Islas Canarias para su pariente Juan de Betancourt. Describe la llegada de Juan de Betancourt a las islas, su conquista de alguna de ellas y la construcción de un castillo en Lanzarote para controlarlas. También menciona la disputa entre el obispo del Canarias y Mosén Menaute por el comercio de esclavos.
Por otro lado, la crónica del rey Juan II de Castilla detalla la llegada de Rubín de Bracamonte y Juan de Betancor en 1417, durante la minoría de edad del rey Juan II. Narra cómo Juan de Betancor intentó conquistar Gran Canaria, pero fracasó debido a la resistencia indígena. Posteriormente describe cómo el rey y la reina de Castilla enviaron a Pero de Barba de Campos para tomar las islas, lo que llevó a la venta de las islas de Hernán Peraza. Ambas narrativas proporcionan detalles sobre la historia de las Islas Canarias, pero obviamente también difieren en algunos aspectos, como el papel de los protagonistas y eventos específicos relatados. Por lo tanto, las Islas Canarias está en esta oscilante decisión de quién tiene señoría de las mismas. Bueno, las casas discuten las acciones violentas y de esclavitud llevadas a cabo por los Betancores, un grupo indígena en las Islas Canarias, contra los canarios, otro grupo nativo de las mismas islas. Se cuestiona la legitimidad y justicia de estas acciones, considerando que los canarios estaban viviendo pacíficamente en sus tierras sin haber causado daño a nadie, tal como en las Indias. Se plantea la pregunta de qué razón, ya sea natural, divina, humana, podrían tener los Betancores para perturbar la paz, guerrear, matar y esclavizar a los canarios. También aborda la postura del obispo de Canaria, quien, aunque argumentaba que la esclavitud de los canarios después de convertirse al cristianismo es incorrecta, se critica por no conocer la justicia de hacer esclavos a los canarios antes de su conversión. Se argumenta que este tipo de acciones no solo son inicuas y perversas, sino que también infaman el nombre de Cristo y obstruyen la conversión de los canarios al cristianismo. Se mencionan las incursiones de los portugueses en las Islas Canarias, donde capturaron a personas para venderlas como esclavas en Portugal. Estas acciones se llevaron a cabo como una forma de obtener ganancias económicas y fueron justificadas bajo el pretexto de llevar la fe cristiana a los nativos. Sin embargo, estas acciones moralmente son injustificadas y se señala que generan una obligación de restitución. El concepto de restitución, que ya lo hemos visto latamente ya en este podcast, ¿no? Pero que sigue siendo muy importante y sobre todo para las casas, que no lo deja de tratar. Vamos con el capítulo 4, en el cual se dice brevemente algo del cielo, suelo y bondad de las Islas Canarias. Se hace una descripción de las Islas Canarias, centrándose en particular en la isla de Hierro. Se menciona que las islas son 7 en total, aunque algunas fuentes antiguas sugieren que eran 12. Las islas nombradas son Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, llamada Isla del Infierno por los portugueses, debido a la actividad volcánica en su pico más alto. Por otro lado también tenemos La Gomera, La Palma y El Hierro. Se destaca especialmente la peculiaridad de El Hierro, que carece de agua superficial como ríos, fuentes o pozos. Sin embargo, se menciona un fenómeno natural asombroso, un árbol en la isla que produce agua de manera constante, incluso en ausencia de precipitaciones. Esta agua, descrita como dulce, es vital para la supervivencia de los habitantes y el ganado de la isla. Se describe detalladamente cómo el agua se recolecta en un estanque construido por humanos y cómo los lugareños la utilizan para sus necesidades diarias. En contraste, se menciona que las otras islas tienen agua proveniente de arroyos y fuentes, que además de ser utilizada para beber, también es empleada en los ingenios de azúcar que operan los colonos españoles en alguna de estas islas. Se habla de las Islas Canarias destacando su clima agradable y fértil suelo. Se dice que estas islas están situadas entre los grados 20 y 28 y 29 de latitud, con la excepción del Hierro, que se encuentra en el grado 27. Se resalta que el clima es templado durante todo el año, sin extremos de frío o calor, lo que las hace habitables y confortables. Se mencionan las cualidades de las islas según relatos históricos y antiguos. Se habla de la fertilidad de la tierra, que producía una gran variedad de frutos y verduras. Se destaca la moderación de las lluvias, la suavidad de los vientos y la presencia de rocío durante las noches. Describe el suelo como fértil y capaz de producir frutos sin la necesidad de mucha intervención humana. Además, se hace referencia a la pureza y estabilidad del aire a lo largo del año.
se menciona la creencia de que estas islas podrían ser los legendarios campos elíseos, un lugar de felicidad y abundancia según la mitología griega. Por esta razón, las islas a menudo eran llamadas bienaventuradas o fortunadas por su abundancia de recursos y su capacidad para sustentar una vida placentera y feliz. Pero ¿qué pensaban los antiguos filósofos de la existencia de un paraíso para las almas virtuosas después de la muerte, mencionando que Homero lo describe como los campos elíseos en su obra La Odisea? Estos campos se creían estar llenos de felicidad y abundancia, y Homero, los ubicaba en España debido a su riqueza en metales y fertilidad. También se menciona que se creían que figuras como Minos y Radamanto, conocidos por su justicia, eran los jueces de los infiernos y habitaban estos campos elíseos. Se incluye una traducción de un pasaje de Homero que describe estos campos como lugar de paz y prosperidad, donde el viento suave sopla constantemente y el océano proporciona cosechas florecientes. Los versos de Homero son los siguientes: no te está permitido, Menelao, cerrar los ojos en la tierra de Argos al final de tu vida, por voluntad de los dioses celestiales, sino que cuando te vea el juez del Elysium, Radamanthus, te conducirá hasta el extremo de la tierra. Aquí la tierra ofrece una vida fácil a los hombres, sin nieve ni invierno, sin ninguna tormenta ni lluvia, sino siempre soplando suavemente los vientos del océano, y el océano devuelve cuerpos florecientes. Con respecto a los campos elíseos, son un lugar de paz y prosperidad después de la muerte, donde se creía que habitaban las almas virtuosas. Un lugar con un clima benigno y armonioso. Se menciona también otra descripción más detallada de los campos elíseos realizada por Xenócrates, discípulo de Platón, que menciona reuniones de filósofos, coros de poetas y una eterna celebración de misterios divinos. Y la traducción del español al latín es la siguiente: este lugar es donde el camino se divide en dos partes. La derecha, que se dirige hacia las murallas del Gran Dite, aquí está el camino al Eliseo para nosotros, y a la izquierda castiga a los malvados con pena y los envía al impío Tártaro. Los filósofos antiguos comprendían las recompensas de la virtud y la contemplación divina de la vida después de la muerte, influenciando así las creencias de los campos elíseos o paraísos similares en diferentes culturas. Se menciona cómo incluso culturas contemporáneas como los moros y turcos tienen sus propias visiones del paraíso de deleites para aquellos que siguen sus enseñanzas religiosas. Sin embargo, se señala que estas visiones pueden diferir en cuanto a la importancia dada a la pureza espiritual y a la contemplación divina. También se anticipa una discusión sobre las creencias similares entre los indios en la crónica. Vamos con el capítulo 5, en el cual se dice brevemente algo del cielo, suelo y bondad de las Islas Canarias. Es decir, podríamos mencionar esto como la parte 2. Cuanto a lo que toca decir de las costumbres y condiciones y ritos de los canarios, según se refiere la dicha historia portuguesa, en todas las susodichas islas habría hasta 13 o 14 mil hombres de pelea, y bien podemos creer que habría, por todos, chicos y grandes, cerca de 100.000 almas. En Gran Canaria, dos hombres principales gobernaban a los moradores y naturales. Uno era llamado rey y el otro duque. El rey llevaba un ramo de palma como símbolo de su autoridad, y 190 hombres dirigían la tierra bajo su regimiento. Estos líderes instruían al pueblo en materia de religión y comportamiento, dictando lo que debían creer y hacer. Se reconocía un Dios que premiaba a los buenos y castigaba a los malos, aunque las prácticas religiosas variaban entre las islas. Las mujeres no podían casarse sin el consentimiento de uno de los 190 gobernantes, quienes las evaluaban por su apariencia física, prefiriendo aquellas más gordas como señal de fertilidad. La costumbre de elegir esposas podía tener origen en África, dado que las islas estaban cerca de este continente. Los habitantes vestían hojas de palma teñidas para cubrir sus partes íntimas y se afeitaban con piedras afiladas debido a la falta de hierro. No valoraban el oro ni la plata,
utilizando los escasos objetos de hierro para fabricar herramientas. Aunque tenían abundancia de trigo y cebada, no sabían hacer pan, por lo que consumían harina cocida con carne o grasa de animal. Criaban ganado, pero rechazaban desollarlos, dejando esa tarea a los esclavos capturados en guerra o a hombres considerados inferiores. Las madres preferían que sus hijos fueran amamantados por cabras y la mayoría de los niños eran criados de esta manera. En la guerra utilizaban piedras y palos cortos, demostrando habilidad y determinación en el combate. En la isla Gomera, las costumbres incluían compartir mujeres y heredar por línea materna, sentándose en la música, el baile y el placer con su principal estilo de vida. En Tenerife se organizaban linajes con sus propios reyes, siendo guerreros y ceremoniosos en los funerales. En La Palma, menos políticos, su dieta consistía en hierbas, leche y miel y practicaban la venta de esclavos. Se refuta la opinión de Petrarca sobre la bestialidad de los canarios, destacando que las descripciones de los portugueses son más fiables. Vamos con el capítulo 6, en el cual se trata de los primeros descubrimientos de los portugueses en África, más allá del Cabo de No, de los primeros saltamientos injustos que hicieron a los moros y de cómo descubrieron y poblaron las islas de Pedro Santo y Madeira. Las casas ahora subrayan la relevancia de los descubrimientos portugueses en el océano, incluyendo las Islas Canarias y otras regiones como Madeira, Azores y Cabo Verde. Destaca la importancia de proporcionar información detallada en español sobre estos hallazgos, que son fundamentales para comprender la historia antigua de la región. En tiempos de los reyes Juan de Portugal y Juan II de Castilla, alrededor del año 1400, el conocimiento de las costas africanas se limitaba al Cabo de No, lo que generalmente generaba temor entre los navegantes de aventurarse más allá. Sin embargo, con la determinación del rey Juan de Portugal de llevar a cabo una expedición militar contra los moros, surgió la oportunidad de explorar nuevas tierras. Acompañado por su hijo Enrique, conocido por su virtud y fervor, se dirigieron más allá del mar hacia la isla de Septa. El infante Enrique se interesó en conocer los secretos de África a través de los moros con quienes trataba. Se enteró de que la tierra se extendía hacia el interior, más allá del reino de Fez, hasta los desiertos habitados por los alárabes y los negros de Jolof, marcando el comienzo de Guinea. Impulsado por su curiosidad, decidió enviar expediciones anuales para explorar la costa africana más allá del Cabo de No. Sin embargo, se encontraron con dificultades al llegar al Cabo de Bojador, a unas 60 leguas de distancia, debido a las corrientes marinas y a los temores infundados de los marineros sobre las condiciones peligrosas del área. Ven cómo ahora, muchachos, estamos entrando justamente en el proceso en que el África está siendo nuevamente poblada, está siendo nuevamente descubierta. Durante 12 años, el infante Enrique dedicó esfuerzos y recursos considerables, enviando numerosas expediciones para descubrir la costa africana más allá del Cabo de Bojador. Aunque muchos caballeros se mostraban interesados en participar, ninguno se atrevió a cruzar el cabo en ese tiempo. En sus regresos, las expediciones a menudo tenían encuentros hostiles con los moros de la costa y a veces realizaban intercambios o captura de negros. A pesar de las instrucciones del infante de evitar conflictos, estas expediciones a menudo desobedecían sus órdenes. La ceguera de algunos cristianos lleva a creer que es justo saquear, robar, capturar y matar a los no bautizados. Sin embargo, las casas argumentan que los moros no deben ser tratados así, ya que no representan una amenaza directa para la cristiandad. Los portugueses deberían interactuar pacíficamente con ellos, mostrando el ejemplo de la cristiandad en lugar de incitar la enemistad. Además, al exhibir su codicia por los esclavos negros, los cristianos podrían provocar conflictos innecesarios y peligrosos. En el año 1417 o 1418, dos caballeros portugueses, Juan González y Tristán Vázquez, se ofrecieron para explorar más allá del Cabo de Bojador. Durante una tormenta descubrieron la isla de Puerto Santo. Encantados por su belleza y deshabitada, decidieron regresar a Portugal para informar al infante Enrique. Impresionado por la noticia, el infante envió 3 barcos
para poblar la isla, liderados por Bartolomé Perestrelo y los dos caballeros. Sin embargo, la isla se vio invadida por una plaga de conejos, lo que provocó dificultades. Los caballeros también descubrieron la isla de Madera y la poblaron en 1420. El fuego accidentalmente provocado por la limpieza de la tierra causó daños, pero la isla prosperó gracias a su fertilidad. La isla del Puerto Santo, aunque tenía recursos, no era tan fértil y tenía problemas de agua. Capítulo séptimo, en el cual se contienen los nuevos avances de los descubrimientos portugueses más allá del Cabo del Bojador y los nuevos saltamientos escandalosos e injustos que hicieron a los moros. En Portugal se criticaba al infante por su gran interés en explorar África, acusándolo de derrochar recursos y poner en peligro a los portugueses. A pesar de las críticas, el infante preservaba enviando expediciones para descubrir nuevas tierras. En el año 1434, una expedición liderada por Gilianes logró pasar el temido Cabo del Bojador, descubriendo tierras fértiles. Esto animó al infante a continuar explorando y en 1435 otra expedición llegó aún más lejos, confirmando la viabilidad de la navegación y la existencia de tierras habitables. En el año siguiente, el infante envió otra expedición con la orden de avanzar hasta encontrar tierras pobladas y establecer contacto con sus habitantes. Después de avanzar 12 leguas más allá de la expedición anterior, encontraron una llanura sin montañas. Decidieron enviar a 2 jóvenes en caballos ligeros, armados solo con lanzas y espadas, con la misión de explorar y, si era posible, capturar a alguien para interrogarlo. Encontraron a 19 hombres armados con lanzas y aunque los jóvenes cristianos resultaron heridos, lograron herir a varios de los moros en la pelea. El primer encuentro violento entre portugueses y los habitantes locales de la costa, recién descubierta, causó un escándalo e injusticia, creando un mal ejemplo de comportamiento cristiano. Esta acción afectó negativamente la futura interacción entre cristianos y locales, dificultando la aceptación de la fe cristiana en la región. Debido a conflictos internos en Portugal tras la muerte del rey Duarte, el infante no pudo continuar con las exploraciones desde 1435 hasta 1440. Y en el año 1441, el infante envió un barco bajo el mando de Antón González para explorar la costa africana. Su misión era capturar a las personas locales para obtener información o en su defecto cargar los barcos con cueros de lobos marinos y aceite, productos valiosos en Portugal. Durante la expedición capturaron a un moro y una mora, así como a otros moros más tarde, aunque no hubo enfrentamientos directos. En otra ocasión, al gritar consignas cristianas, atacaron a un grupo de moros matando a 3 y capturando a 10. Los portugueses celebraron estos actos violentos como una forma de propagar el evangelio. Continuaron explorando y descubrieron el Cabo Blanco, a 110 leguas del Cabo de Bojador. A pesar de los escándalos y daños causados, el infante recibió a los expedicionarios con alegría y les otorgó recompensas. Capítulo octavo, en el cual se trata de la suplicación que hizo el infante Enrique al Papa Eugenio IV y de cómo los portugueses llegaron más allá del Cabo Blanco y se incrementaron los asaltos y con ellos las esclavizaciones, latrocinios y tiranías incompatibles con el sentimiento natural y cristiano. En 1442, el infante, al ver el éxito de la expedición al Cabo Bojador y la prosperidad en la captura de esclavos moros para financiar sus gastos, decidió solicitar al Papa Martino V, quien había sido elegido en el Concilio de Constanza, que otorgara a la corona real de Portugal los territorios más allá del Cabo de Bojador, hacia el este e incluso hasta la India. El Papa, según las crónicas portuguesas, concedió estos territorios junto con sus recursos, imponiendo sanciones a cualquier entidad cristiana que intentara interferir. Posteriormente se afirma que los sucesores de Martino, como Eugenio IV, Nicolás V y Calixto IV, confirmaron esta concesión. Después de que algunos en Portugal cruzaran el Cabo Bojador sin problemas y se enriquecieran en la costa africana, aumentaron las expediciones de descubrimiento. Uno de los exploradores, Antón González,
rescató a más de 100 esclavos y descubrió oro en lo que llamaron el Río del Oro. Otro explorador, Nuño Tristán, llegó al Cabo Blanco y encontró una isleta llamada Arguim, donde observaron a gente remando con las piernas. Capturaron a varios de ellos y exploraron islas cercanas. Aunque intentaron saquear más tierras, encontraron resistencia y se retiraron con su botín, siendo recibidos con alegría en Portugal. Este relato revela la disposición de las personas locales hacia la fe y cómo recibieron a los predicadores. La noticia de enriquecimiento en las expediciones llevaron a la alabanza y bendición del infante, quien era visto como el abridor de caminos hacia la bienaventuranza en el océano. Esta actitud reflejaba la tendencia humana a valorar las acciones de otros cuando éstas benefician personalmente, especialmente en la era de la búsqueda constante de ganancias. Se critica la justificación de las acciones del infante de Portugal como un celo por servir a Dios y convertir a los infieles, señalando que más bien ofendía a Dios al difamar la fe cristiana y forzar conversiones. Se argumenta que las conversiones obtenidas por miedo o coacción eran vacías y que el infante era culpable de enviar expediciones que cometían tales actos al beneficiarse de ellos y aprobarlos. Las Casas relata un acto atroz cometido por los portugueses durante sus expediciones de descubrimiento en el año 1444, liderados por el infante de Portugal. Saquearon y atacaron a personas inocentes en varias islas africanas, llevándose a cientos de personas como esclavos. La narración destaca la crueldad de separar familias y el sufrimiento de los cautivos. A pesar de intentar justificar estas acciones en nombre de Dios y la conversión de los infieles, el autor condena firmemente estas atrocidades, señalando que ningún bien obtenido puede excusar tales actos de violencia y opresión. Los portugueses realizaron múltiples viajes a lo largo de la costa africana, desde el Cabo Blanco hasta los confines de Guinea, desencadenando una serie de acciones destructivas que incluyeron saqueos, capturas y disturbios, lo que resultó en el despoblamiento de la región. Estas acciones no solo llevaron a la pérdida de vidas y a la captura de personas para llevarlas a Portugal, sino que también alejaron a los habitantes locales tierra adentro en un intento de escapar de la violencia costera. A pesar de las supuestas intenciones de difundir la fe cristiana, estas acciones solo provocaron destrucción y caos en la región. Capítulo 9, donde se cuenta cómo los portugueses, con sus guerras y totales destrucciones hechas a los moros de la costa, expusieron al escarnio la fe cristiana, y lo mismo hicieron después más allá del Cabo Verde, al llegar a Guinea, donde robaron y esclavizaron a los primeros negros en su tierra. En 1445, el infante envió un navío que llegó a la isla de Arguim. El capitán y 12 hombres desembarcaron en un bote hacia la tierra firme, pero encallaron cuando la marea bajó. 200 hombres de la tierra los atacaron, matando al capitán y a 7 hombres, mientras los demás se salvaron nadando. Esa fue la primera confrontación justa entre los portugueses y los nativos, en respuesta a injusticias previas. Al año siguiente, en 1446, el infante envió 3 carabelas, comandadas por su hermano Pedro, para explorar el Río del Oro y convertir a los nativos al cristianismo buscando paz y comercio si la conversión no era posible. Portugal demostró una ceguera aún mayor y un desprecio hacia la fe de Jesucristo. Enviaban a aquellos que solían saquear y robar a los hogares pacíficos como si fueran apóstoles idóneos, instándolos a convertir a los fieles o moros, sin considerar las dificultades y los malos ejemplos previos. A pesar de sus acciones inicuas, no comprendieron por qué los nativos rechazaron la fe ni buscaron establecer paz o comercio. Los nativos actuaron con injusticia al resistirse a una gente que les había causado tantos males irreparables. Es esencial notar que según la conciencia y el juicio racional, a ningún infiel, ya sea moro, árabe, turco, tártaro, indio u otro de cualquier creencia, se le puede hacer guerra, molestar o dañar en persona o propiedad sin cometer graves pecados mortales. Solo se justifica hacerlo por 3 razones. 1. Si atacan activamente la cristiandad. 2. Si obstaculizan maliciosamente la fe cristiana. Y 3. Si justamente retienen nuestros reinos o bienes y se niegan a devolverlos.
Antes de iniciar una guerra, se debe examinar cuidadosamente la razón y la justicia detrás de ella, considerando los efectos negativos en la fe y las almas, así como los daños colaterales que pueden sufrir los propios cristianos. La guerra solo puede ser justa si se defiende la fe y la justicia, priorizando la honra divina sobre los bienes temporales. Por lo tanto, incluso si los infieles retienen nuestras tierras y bienes, si no representan una amenaza para la fe o la seguridad, la justicia de la guerra sería cuestionable ante el tribunal de Dios. Considerando las razones mencionadas, los portugueses infligieron daños extremadamente perjudiciales a estas gentes, realizando guerras crueles, matanzas, capturas y destrucciones de pueblos enteros, condenando a muchas almas sin haber sido provocados ni amenazados por ellos. Estas poblaciones vivían pacíficamente y nunca obstaculizaron ni pensaron en dañar la fe cristiana. Además, poseían sus tierras de manera legítima. No hay justificación para tantos males y agravios cometidos por los portugueses, excepto por la simple razón de que eran infieles, lo cual es una gran ignorancia y ceguera condenable. En cuanto a la narrativa, 3 barcos regresaron a Portugal con un negro rescatado de los moros, mientras que otro barco capturó a 20 personas en un lugar cercano. En 1446, Diniz Fernández, motivado por las recompensas del infante, decidió explorar más allá de los lugares descubiertos. Pasó el río Sayaga, encontrando los primeros negros en Guinea, a quienes capturó. Descubrió el Cabo Verde y regresó a Portugal debido a los malos tiempos. El infante se alegró con la noticia y recompensó a Diniz. Aunque el infante exhortaba a tratar a los nativos con paz y amor, aprobaba los actos violentos y la esclavitud, contradiciendo su supuesta buena intención. Vamos con el capítulo 10, en el cual se trata de los descubrimientos de los portugueses hasta Sierra Leona, donde hicieron estragos, escándalos, robos, cautiverios y destrucciones de pueblos de negros, y después descubrieron las islas de los Azores y del Cabo Verde. En el año 1446, el infante envió otro barco que navegó 60 leguas más allá del Cabo Verde, seguido por otro que avanzó 100 leguas más, todos causando gran daño con sus actos de saqueo, escándalo, robo y captura, tanto entre los negros como entre los moros. Estos descubrimientos, que duraron más de 40 años, fueron realizados por el infante Enrique, desde una edad temprana hasta su muerte a los 63 años. Dejó descubierta una extensa costa de África y Etiopía, desde el Cabo del Bojador hasta la Sierra Leona, incluyendo la malagueta, una especie valiosa que antes era llevada por los moros a través de las vastas tierras, hasta llegar a Italia, donde se la conocía como granos del paraíso. Entre 1440 y 1446 se descubrieron las 7 islas de los Azores, aunque no se sabe quién ni cómo. El rey Alfonso V de Portugal dio permiso al infante para poblarlas en 1449. Se cree que estas islas son las Casitérides, mencionadas por Estrabón, habitadas por una gente de piel oscura rica en estaño y plomo. Aunque Estrabón mencionaba 10 islas, hoy se conocen 7, surgiendo que algunas podrían haberse hundido quizás. Durante este periodo, Antonio de Nole, un noble genovés, descubrió la isla de Cabo Verde junto con su hermano Bartolomé y su sobrino Rafael, llegando a la isla que llamaron de Mayo, el primer día de mayo, y luego a la isla de Santiago, el día de San Felipe y Santiago. Otros criados del infante Pedro también exploraron la zona descubriendo otras islas, sumando un total de 10, incluyendo Buenavista, San Nicolás, Santa Lucía, San Vicente y San Antón. Estas islas recibieron su nombre por su ubicación cercana al cabo en el oeste, con algunas al este y otras al oeste de la línea ecuatorial. Aunque algunas fuentes antiguas las relacionan con las Fortunadas, Juan de Barros argumenta que las condiciones climáticas de Cabo Verde difieren notablemente, siendo extremadamente calurosas y poco habitables. Además, durante el reinado de Alfonso V se descubrió la isla de Santo Tomé bajo la línea ecuatorial. Después de pasar el Cabo Blanco, un moro viejo y un portugués llamado Juan Fernández decidieron explorar las tierras del otro. El infante de Portugal se interesó en sus experiencias para conocer más sobre la región. El moro fue bien recibido en Portugal, mientras que Juan Fernández vivió con los moros durante meses, siendo tratado con cariño.
Los moros con los que estuvo eran pastores y le dieron comida simple como granos, raíces y animales, ya que la región era árida y escasa en alimentos. Se mantenían principalmente con leche y queso debido a la falta de agua. La tierra era desértica con escasos árboles y sus casas eran chozas de cuero. Seguían un estilo de vida pastoral y tenían disputas con otras tribus por pastos y agua. No tenían un líder único, sino que seguían la mayor de sus familias. Juan Fernández encontró otra tribu liderada por un moro respetado, quien lo trató bien y lo dejó partir en busca de navíos portugueses, regresando en buena salud después de vivir con ellos. En aquellos tiempos de crecientes descubrimientos extranjeros, se sentían atraídos por las historias de nuevas tierras y gentes que llegaban desde Portugal. Uno de ellos, el caballero Baltasar de la casa del emperador Federico III, deseaba vivir una gran tormenta en el mar para tener una historia que contar en su tierra. Después de enfrentar una terrible tormenta en su primer viaje, regresó a Portugal. Sin embargo, después de restablecerse, decidió embarcarse nuevamente para explorar la tierra firme. Su deseo de vivir nuevas experiencias lo llevó a continuar el mismo viaje que había iniciado. Capítulo 11, en el cual se resumen las expediciones hechas en tiempos de Alfonso V y Juan II de Portugal y se denuncia la corrupción en la trata de negros iniciada en este tiempo y se habla del remedio que decidió poner Juan III. El rey Alfonso enviaba repetidamente expediciones para explorar la costa de Guinea. Los capitanes y exploradores que enviaba estaban motivados por la promesa de recompensas del rey, el deseo de gloria personal y los beneficios materiales obtenidos a través del comercio, el saqueo y la captura de personas. Su principal esperanza era descubrir las Indias y muchos viajes se realizaron en este intento durante el reinado de Alfonso. A medida que avanzaban, encontraban nuevas tierras, incluyendo la mina de oro de 1471. Alfonso decidió cambiar la estrategia optando por el comercio en lugar del saqueo. Aunque la violencia y los abusos continuaron siendo una práctica común por parte de los portugueses en esas tierras y con esas gentes. El rey Juan II, sucesor de Alfonso, mostró un gran interés en explorar hacia la India y buscar al Preste Juan, creyendo que su territorio podría estar cerca de Guinea. En 1481 envió una armada para construir una fortaleza en el río San Jorge, en la región minera de oro, con el objetivo de afirmar el dominio portugués sobre Guinea. El capitán portugués convenció al rey negro Caramansa de permitir la construcción, aunque éste mostró preocupación por las posibles tensiones que podrían surgir. Después de algunas disputas se construyó la fortaleza, estableciendo así una presencia portuguesa en la región. Se fundó una ciudad portuguesa en el lugar y se comerció con los nativos, aunque muchos portugueses murieron por enfermedades. El rey de Portugal se autodenominó Señor de Guinea después de la construcción del castillo de San Jorge. En el año 1484, Portugal envió más exploradores que descubrieron el reino de Congo y llegaron hasta los 24 grados al sur de la línea ecuatorial, donde hubo importantes intercambios comerciales y conversión al cristianismo. Sin embargo, se observa que los portugueses causan daños al capturar esclavos, lo que puede llevarlos a su propia esclavitud por la avaricia. En estos viajes se encontró con el almirante Cristóbal Colón y su hermano Bartolomé Colón. Durante los reinados de Juan y Manuel, los portugueses se involucraron en graves prácticas corruptas al comerciar con esclavos negros, obteniéndolos en el reino de Benín y otras áreas de la costa. Los intercambiaban por oro en la mina donde se construyó el castillo de San Jorge. Aunque los habitantes de esa región también eran negros, estaban dispuestos a adquirir esclavos de otras áreas a cambio de oro para sus propias transacciones comerciales con otros negros o con los moros. El rey Juan III, sucesor de Manuel, al enterarse de la corrupción masiva en el comercio de esclavos, decidió prohibir completamente esta práctica, reconociendo su deber como rey cristiano de guiar a las almas hacia la salvación. No podía permitir que fueran entregadas a los moros, quienes además de sus propios ritos idolátricos, les impondrían también la ley de Mohammed. Sin embargo, aunque se prohibió la venta de esclavos a los moros, el comercio continuó, llenando el mundo de negros esclavos, especialmente en España y en las Indias. La codicia de los portugueses por los esclavos
fomentó el robo y la captura indiscriminada por parte de los negros, quienes careciendo de fe y temor de Dios, no dudaban en cometer tales actos. Esta situación no hacía más que aprobar sus acciones tiránicas y guerras injustas unos a otros. En el año 1486, el rey Juan de Portugal, motivado por noticias sobre un poderoso rey en Etiopía, decidió enviar barcos para obtener información sobre él, pensando que podría ser el Preste Juan de las Indias. Bartolomé Díaz fue designado como capitán de la expedición. Después de enfrentar grandes tormentas, alcanzaron una isla cercana a la costa de África. A pesar de las quejas de la tripulación sobre la escasez de provisiones y la ausencia de un barco auxiliar, Bartolomé Díaz decidió regresar. En el camino de vuelta avistaron el Cabo de Buena Esperanza, que había estado oculto durante siglos y se creía que era el punto de paso hacia la India. A su regreso a Portugal se designó al cabo como Cabo de Buena Esperanza debido a la esperanza de descubrir la India que brindaba. Bartolomé Díaz describió un informe detallado sobre el viaje y se cree que tanto él como su hermano Cristóbal Colón participaron en este descubrimiento. La expedición también descubrió una técnica de navegación basada en la altura del sol, que posteriormente fue adoptada por los españoles. Durante el viaje de regreso, la tripulación encontró la nave de provisiones que había dejado atrás, pero descubrieron que la mayoría de la tripulación había sido asesinada por los nativos. La alegría y el exceso emocional de algunos miembros de la tripulación causaron la muerte de algunos de ellos, un fenómeno que se ha observado, por supuesto, en otros contextos históricos. Hemos terminado entonces, muchachos, la brevísima relación de la destrucción del África. Si bien es una obra controvertida, sigue siendo un testimonio invaluable sobre los horrores del colonialismo y la esclavitud en África. A través de sus relatos, Las Casas nos invita a reflexionar sobre la conquista de los pueblos africanos, ejecutadas por las potencias que rodeaban a los mismos. Un texto que nos da las primeras referencias de África y, por supuesto, sus problemas. Muchachos, por cierto, es fundamental decir que vamos a terminar con Bartolomé de las Casas. Esta va a ser la última obra que vamos a ver de Bartolomé de las Casas. Si es que hay alguna que nos sorprende más adelante con algún otro filósofo, bueno, la vamos a considerar, pero hasta ahora lo general de Bartolomé de las Casas ya lo tenemos. Así que eso. También los invito al grupo de WhatsApp para que se enteren de las noticias, no tanto del YouTube, sino que también del blog. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo, chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.